Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Georgina Casca González y soy estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de mi investigación, que son los factores académicos, socioemocionales y contextuales asociados al turno vespertino en estudiantes de secundaria. Un estudio desde la perspectiva de la inclusión educativa. Sin más preámbulo, voy a dar inicio. Bien, la problemática que como tal da origen a esta investigación se sitúa en la forma en que se organiza el servicio educativo en México a través de turnos escolares, que son el turno matutino y el turno vespertino. Si bien esta modalidad surge como una estrategia para ampliar la cobertura y, de cierta manera, garantizar el acceso a la educación, ya propiamente en la práctica se observa que no todos los turnos ofrecen las mismas condiciones para el aprendizaje. Desde mi experiencia como docente en ambos turnos, he observado que los estudiantes que asisten al turno vespertino presentan con mayor frecuencia dificultades relacionadas con el rendimiento académico, con el ausentismo, la conducta, la motivación y el cansancio físico y emocional. Sin embargo, estas situaciones no siempre son reconocidas institucionalmente como barreras para el aprendizaje, pero ya en la práctica, como ya lo comenté, generan desigualdades importantes que impactan directamente en las oportunidades de éxito escolar de los estudiantes del turno vespertino. La investigación se desarrolla en la Escuela Secundaria Vespertina Agustín Martínez Romero, ubicada en el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, específicamente con 35 estudiantes de segundo grado. Se trata de adolescentes provenientes, en su mayoría, de contextos socioeconómicos de medio a bajos, algunos de comunidades rurales, con escaso acompañamiento académico en casa. A ello se le suman condiciones institucionales adversas, como el uso de un edificio prestado, recursos materiales limitados y constantes interrupciones derivadas de la ubicación de este edificio, lo cual complejiza aún más este proceso educativo en ellos. Por ello, se considera urgente comprender cómo la asignación al turno vespertino incide directamente en el desempeño escolar, la motivación y la salud emocional de los estudiantes, con el propósito, claro, de generar estrategias educativas que contribuyan a una educación más equitativa, justa e inclusiva. Ahora abordaremos las preguntas de investigación. La pregunta general es la siguiente. ¿De qué manera influye el turno vespertino en el rendimiento académico, la motivación y el comportamiento de los estudiantes? Y ya de ahí se derivan las 4 preguntas específicas. La número 1 es, ¿cuáles son las características académicas, emocionales, sociales y económicas de los alumnos del turno vespertino? Número 2. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en los estudiantes de este turno? La número 3. ¿Cómo incide el turno vespertino en la aparición o la intensificación de dichas problemáticas? Y la número 4. ¿Qué estrategias educativas podrían implementarse para mejorar las condiciones de aprendizaje en el turno vespertino? A continuación, les voy a plantear la justificación. La elección de este tema de investigación se fundamenta principalmente en la necesidad de visibilizar una problemática educativa que suele pasar desapercibida, las desigualdades que emergen a partir de la organización escolar por turnos. De manera general, el turno vespertino se concibe únicamente como una alternativa horaria. Sin embargo, ya en la práctica educativa y desde el análisis teórico, se reconoce que este turno implica condiciones físicas, sociales, familiares e institucionales específicas que pueden incidir directamente en el desempeño académico, en la motivación, en la asistencia escolar y en general en el bienestar del alumnado. Analizar esta situación, ya propiamente en la Escuela Secundaria Agustín Martínez Romero, permite comprender cómo los factores asociados al turno vespertino influyen en las experiencias y trayectorias escolares de los estudiantes, otorgando voz tanto a los alumnos como a los docentes dentro de su propio contexto educativo. Asimismo, la investigación se sustenta en un enfoque de inclusión e integración educativa,
ya que busca reconocer y sobre todo disminuir las brechas que se presentan entre los estudiantes del turno vespertino. A partir de los resultados, se pretende proponer estrategias pedagógicas y organizativas que contribuyan a generar condiciones de aprendizaje mucho más equitativas. Desde el punto de vista académico, la literatura mexicana que analiza de manera específica el impacto de los turnos escolares en el aprendizaje aún es limitada, por lo que este estudio aporta conocimiento original a un campo escasamente documentado y puede servir como base para futuras investigaciones o intervenciones institucionales. En síntesis, esta investigación es relevante porque se orienta a la mejora del desempeño escolar y al fortalecimiento de la equidad educativa desde una perspectiva contextualizada y sustentada en teorías contemporáneas del aprendizaje y del desarrollo humano. Bien, en relación a los objetivos, en coherencia con el planteamiento del problema y la justificación, el objetivo general de esta investigación es analizar el impacto del turno vespertino en el rendimiento académico, en la motivación y en el comportamiento de los estudiantes de segundo grado, Grupo B, de la Escuela Secundaria Agustín Martínez Romero. Para alcanzar este objetivo general se plantean 3 objetivos específicos que responden a una lógica progresiva. En primer lugar, se busca describir cómo las características académicas, emocionales, sociales y económicas de los alumnos del turno vespertino con la finalidad de contextualizar su realidad escolar y personal. En segundo término, se pretende identificar las principales problemáticas que enfrentan los estudiantes en relación con su asistencia al turno vespertino, considerando aspectos como la asistencia, el cansancio, la motivación y la conducta. Finalmente, y a partir del análisis de la información obtenida, se propone diseñar estrategias pedagógicas de gestión escolar orientadas a mejorar el aprendizaje y a fortalecer la equidad educativa, atendiendo, claro, a las necesidades específicas del alumnado. De esta manera, los objetivos no solo permiten comprender la problemática, sino también generar propuestas muy concretas que contribuyan a la mejora de la práctica educativa. Bien, vamos a pasar a lo que es el capítulo 2, abordando el marco teórico. En esta parte únicamente me di a la tarea de mostrar lo que son los autores fundamentales de dicho eje y de qué hablan. En relación a la organización escolar por turnos y desigualdad educativa, los principales autores son Cárdenas, Molina Plasencia, Saucedo, Marchesí, Vanguardia y la UNESCO. Estos autores fundamentan que el doble turno no es neutral, sino que reproduce desigualdades estructurales, especialmente pues, en el turno vespertino. En el eje 2, que es el de rendimiento académico y factores asociados, están los autores Saldaña, Covington, Monteagudo y Rocha, quienes explican el bajo rendimiento como un fenómeno que es multicasual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que influyen varios factores como el emocional, el familiar, el escolar y el institucional, por decir algunos. En el eje número 3, que es en relación a las relaciones socioafectivas y vínculos escolares, los autores son Vargas y Maiolino, 2024, quienes sustentan la importancia de los vínculos en sentido de pertenencia y el apoyo emocional en la permanencia y motivación escolar del alumnado en el turno vespertino. El eje 4, que habla acerca de la práctica docente y el clima institucional, los autores son Torres, Corro y Monteagudo. Ellos señalan que la práctica docente puede compensar o profundizar las desigualdades entre alumnos de los turnos, turno matutino, turno vespertino. Bien, en el eje 5, que corresponde a salud, cronotipo y organización del tiempo escolar, los autores claves son Díaz, García, Wheaton, Rodríguez Ferrante y Bugueño, quienes analizan la relación entre ritmos biológicos de sueño, bienestar y el rendimiento académico. El eje número 6, correspondiente a las reformas educativas, equidad e inclusión,
Los autores clave son Gálvez, Oros, Tajul y Flores, quienes fundamentan la necesidad de políticas compensatorias y enfoques de equidad en la organización escolar. En el eje 7, que habla del enfoque internacional del doble turno, los autores son Bray, Salberg y, tenemos nuevamente a la UNESCO, quienes permiten contrastar el caso mexicano con modelos internacionales y evidenciar alternativas mucho más equitativas. El eje número 8, que son las teorías del aprendizaje de desarrollo. Estas son las teorías que proveen el andamiaje teórico, valga la redundancia, central para interpretar los hallazgos de toda la investigación. Esto es que son las teorías clave, los autores clave son Bandura con su teoría del aprendizaje social, Bronfenbrenner con su teoría ecológica y, por supuesto, Vygotsky con el constructivismo sociocultural. Bien, ahora abordaré lo que es el marco metodológico. En primer término, la investigación se desarrolla bajo un paradigma mixto, con predominancia del enfoque interpretativo cualitativo, ya que busca comprender el fenómeno del rezago escolar a partir de las percepciones, de las experiencias y sobre todo de los contextos de los estudiantes y también de los docentes del turno vespertino. No obstante, se incorporan elementos del paradigma cualitativo mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert a docentes, lo que permite complementar la información cualitativa con datos cuantificables y fortalecer la validez del análisis. Este enfoque mixto posibilita integrar la perspectiva subjetiva de los participantes con información estadística descriptiva, permitiendo identificar patrones y contrastar resultados. El estudio es de tipo descriptivo exploratorio, ya que pretende identificar, analizar las características y percepciones relacionadas con el rezago escolar en alumnos del turno vespertino, una problemática, como ya lo mencioné, poco visibilizada. El diseño metodológico corresponde a un método mixto de tipo concurrente, en el cual los datos cualitativos y los datos cuantitativos se recolectan de manera simultánea, se analizan por separado y posteriormente se integran mediante un proceso de triangulación en el análisis de resultados. La población de estudio está conformada por 35 alumnos del segundo grado Grupo B y 13 docentes de la Escuela Secundaria Vespertina Agustín Martínez Romero. Se trabajó con una muestra intencional, no probabilística, seleccionada por criterios de accesibilidad y sobre todo relación directa con el fenómeno de estudio. Este tipo de muestreo es pertinente en investigaciones cualitativas y mixtas, ya que permite seleccionar participantes que aportan información relevante y sobre todo significativa para el logro de los objetivos de esta investigación. En relación a los instrumentos, se utilizaron dos instrumentos complementarios. El primero, un cuestionario de tipo Likert, aplicado a docentes con el propósito de obtener datos cuantificables sobre su percepción del rezago escolar, considerando aspectos académicos, conductuales y contextuales. El segundo instrumento fue un cuestionario abierto y anónimo dirigido a los estudiantes, que permitió explorar sus experiencias escolares y percepción del turno vespertino. Ambos instrumentos se aplicaron de manera simultánea. Esto nos permitió obtener información desde distintas voces y fortalecer este enfoque mixto del estudio. La combinación de preguntas cerradas y abiertas favoreció una comprensión integral del fenómeno, al articular datos medibles con narrativas y significados construidos por los propios participantes. Ok, a partir de ahora veremos lo que fue el procedimiento. Este inició con la planeación del estudio, con la autorización institucional, seguida de la obtención del consentimiento informado. Posteriormente se aplicaron los instrumentos de manera, como ya lo mencioné, simultánea. Se resguardó y codificó la información. Posteriormente se analizaron los datos cualitativos y cuantitativos de forma independiente
y ya al final se realizó la triangulación para la interpretación de los resultados. Bien, el análisis de datos se realizó a través de dos métodos complementarios. En el caso propiamente del cuestionario tipo Likert aplicado a docentes, se utilizó estadística descriptiva, específicamente el análisis de frecuencias y de porcentajes, lo que permitió identificar tendencias, identificar patrones en la percepción del rezago escolar. Para los cuestionarios abiertos aplicados a los estudiantes, se empleó el análisis de contenido temático mediante la integración de categorías relacionadas con rendimiento académico, con la motivación, con el comportamiento y con las condiciones contextuales. Finalmente, se llevó a cabo un proceso de triangulación de resultados cualitativos y cuantitativos, con el propósito de identificar convergencias, divergencias, hallazgos integrados que permitieran responder de manera sólida a los objetivos de nuestra investigación. Bien. Ahora hablaré de esta propuesta que surge derivado de la necesidad de este estudio y de la necesidad también de fortalecer las estrategias de intervención docente para atender sobre todo pues el rezago escolar. Este fenómeno, como ya lo hemos dicho, impacta directamente en el logro académico, impacta en la permanencia escolar y en el desarrollo de los alumnos en general. Diversos estudios nos dicen que el rezago escolar no responde a una sola causa, sino que se relaciona con múltiples factores, tanto pedagógicos, socioemocionales, familiares y económicos, y pues esto también exige respuestas integrales y sostenidas. Esta propuesta se fundamenta en enfoques centrados en el estudiante, particularmente en el aprendizaje significativo de Ausubel, el acompañamiento socioemocional planteado por Vizquerra y en los lineamientos emitidos obviamente por la Secretaría de Educación Pública para la atención de estudiantes en riesgo académico. ¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta? Pues el objetivo general es implementar un plan de acompañamiento integral que favorezca la reducción del rezago escolar a través de estrategias pedagógicas diferenciadas, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la participación activa de las familias y en general de la comunidad escolar. ¿En qué consiste esta propuesta? Pues el plan de acompañamiento integral para la atención del rezago escolar, denominado PAYAR, el cual se estructura a partir de 3 ejes fundamentales de intervención que permitirán atender el fenómeno del rezago escolar de manera integral, de manera contextualizada. El primer eje corresponde al ámbito académico pedagógico. Este eje contempla la aplicación de un diagnóstico inicial o de diagnósticos iniciales y periódicos para identificar el nivel de logro de los estudiantes. A partir de estos resultados se conformarán grupos de apoyo con enseñanza diferenciada, se implementarán tutorías pedagógicas semanales y se utilizarán materiales didácticos accesibles y diversificados, sobre todo con el propósito de atender los distintos estilos y ritmos de aprendizaje que poseen los alumnos. El segundo eje se enfoca en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Se proponen sesiones quincenales orientadas al fortalecimiento de la autoestima, la resiliencia y la autorregulación emocional. Asimismo, se contempla la canalización de casos que requieran atención especializada y la promoción de un clima escolar positivo que favorezca el sentido de pertenencia y la permanencia escolar sobre todo. Y por último, el tercer eje se centra en la colaboración entre la escuela y la familia. Se proponen talleres bimestrales dirigidos a madres y a padres de familia para fortalecer el acompañamiento académico en casa y así como mecanismos de comunicación constante, de participación activa de las familias en acciones orientadas a la mejora del aprendizaje. Bien, ¿cuáles son los resultados esperados de esta propuesta? Se espera lograr una reducción, obviamente, del rezago escolar, especialmente en cuanto a la lectoescritura, las matemáticas, así como un incremento en la motivación y la participación del alumnado.
Además, se prevé el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, una mayor corresponsabilidad de las familias y el desarrollo de estrategias docentes más pertinentes y más efectivas. La viabilidad de esta propuesta, bueno, pues es viable ya que utiliza recursos existentes en la institución, se integra al trabajo colegiado existente y al calendario escolar, no implica una sobrecarga excesiva para los docentes, permite una mejora continua sustentada en evidencias derivadas del seguimiento y de la evaluación. Esta propuesta no pretende ser una solución inmediata, sino un modelo de intervención contextualizado y sostenible que contribuya a la equidad educativa y a la mejora de las trayectorias escolares de los estudiantes del turno vespertino. Bien, en cuanto a los resultados y las conclusiones, en este apartado se presentan los principales resultados obtenidos a partir del cuestionario en escala Likert, aplicado a 13 docentes que laboran en ambos turnos, matutino y vespertino. Los resultados se analizan por dimensiones. Esto permite una lectura general del fenómeno sin centrarse en ítems aislados. Las dimensiones, con medidas más altas corresponden al entorno familiar, la motivación y los factores socioeconómicos. Esto indica que el profesorado reconoce que el aprendizaje de los estudiantes del turno vespertino está fuertemente influido por el apoyo familiar, por las condiciones económicas y por el nivel de motivación con el que los alumnos llegan a la escuela. En contraste, las dimensiones con medias más bajas fueron políticas educativas, desempeño académico en el turno vespertino, aptitudes para el estudio y condiciones laborales docentes. Estos resultados reflejan una percepción generalizada de desventaja estructural del turno vespertino respecto, claro, al turno matutino. A continuación muestro una gráfica en la cual se presentan los resultados del instrumento tipo Likert. Cada barra representa el porcentaje de docentes que manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con cada afirmación. Se observa un alto consenso en reactivos relacionados con la influencia del entorno familiar, la motivación del alumnado y la necesidad de mejorar la infraestructura escolar. Esto es muy importante, lo que refuerza la idea de que el aprendizaje no depende únicamente del estudiante. Esto es bien importante. Por otro lado, los reactivos asociados a políticas educativas y a condiciones laborales muestran percepciones más divididas, lo cual evidencia desigualdades organizativas entre turnos. En conjunto, estos resultados respaldan la conclusión de que el turno vespertino opera bajo condiciones de desventaja sistémica, más allá del horario en sí. Bien, de manera complementaria, los docentes señalaron diversas problemáticas asociadas al turno vespertino. Entre ellas destacan el cansancio físico de los estudiantes durante la jornada, un menor aprovechamiento académico, así como limitaciones en infraestructura y el clima escolar. Estos elementos refuerzan la idea de que el turno vespertino no solo representa una diferencia horaria, sino un conjunto de condiciones contextuales que inciden directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, la interpretación comparativa del instrumento ahora aplicado a docentes evidencia una percepción generalizada de desventaja del turno vespertino frente al matutino, ya que existe un consenso moderado a fuerte en que el rendimiento académico y las condiciones laborales en la tarde suelen ser menos favorables. Los docentes atribuyen esta situación principalmente a problemas de organización institucional, menor disponibilidad de recursos y al cansancio acumulado en los estudiantes. No obstante, también se identifican respuestas neutrales o en desacuerdo, lo que indica heterogeneidad en las percepciones, posiblemente pues esto asociado al grupo, al área disciplinar o a la experiencia de cada docente. En síntesis, los datos sugieren que las desventajas del turno vespertino se explican menos por el horario y más por condiciones estructurales y organizativas. El análisis cualitativo del cuestionario abierto aplicado a los estudiantes permitió identificar múltiples dimensiones que influyen en su aprendizaje.
Aunque la mayoría percibe su desempeño como aceptable o bueno, el cansancio, las distracciones y la falta de tiempo para estudiar aparecen como factores recurrentes que condicionan su rendimiento. Los estudiantes reconocen fortalezas cognitivas y motivacionales, sin embargo, estas se ven limitadas por condiciones físicas del plantel, organización escolar, hábitos de estudio poco consolidados y estados de desgaste físico y emocional, particularmente, claro, en el turno vespertino. Bien, aunque la mayoría de los estudiantes considera que su rendimiento es bueno, destaca un número significativo que se siente cansado. Esto indica que el desempeño académico no puede analizarse de manera aislada, sino considerando el desgaste físico propio del turno de la tarde. En relación a el rendimiento académico, la mayoría de los alumnos percibe que el turno matutino favorece más el rendimiento, lo que coincide con la percepción docente en este punto, sobre una desventaja estructural de los alumnos de la tarde. Las principales dificultades que reportan los estudiantes no son cognitivas, sino más contextuales, que son distracciones, condiciones ambientales, cansancio, y esto refuerza la idea de que el rezago pues tiene un origen multifactorial. En relación al estado emocional de los estudiantes, pues es ambivalente. Aunque hay motivación y energía en algunos casos, el cansancio predomina, lo que puede afectar la atención, la concentración y la autorregulación del aprendizaje. Bien, en relación al apoyo familiar, se identifica pues un factor protector importante, sin embargo, no es homogéneo, lo que explican diferencias en el compromiso, en la asistencia y el desempeño escolar. En la gráfica, se representa por dimensiones generales y frecuencias, ya que pues el cuestionario abierto tiene un enfoque cualitativo descriptivo. Esto permite identificar tendencias claras en las percepciones del alumnado sin fragmentar la información por reactivo. En síntesis, los resultados del cuestionario aplicado a los alumnos nos confirman que el aprendizaje no depende únicamente del esfuerzo individual, y esto es bien importante, sino de una combinación de factores académicos, emocionales, físicos, familiares y organizacionales. El turno vespertino exige mayores ajustes y genera condiciones que pueden obstaculizar la autorregulación y la motivación escolar. La triangulación de los resultados nos permitió identificar coincidencias y diferencias entre las percepciones de docentes y estudiantes. Ambos grupos reconocen que el rezago escolar es un fenómeno multifactorial y coinciden en la importancia del acompañamiento docente y de las estrategias pedagógicas diversificadas. Sin embargo, se observan diferencias relevantes en la autoevaluación del aprendizaje, la responsabilidad atribuida al rezago y la percepción del apoyo familiar. Estas divergencias evidencian vacíos en la comunicación y refuerzan la necesidad de una intervención integral que articule a todos los actores educativos. Bien, los resultados obtenidos nos permiten confirmar el objetivo general de la investigación porque evidencian que el turno vespertino se asocia con mayores desafíos académicos, emocionales y organizativos. El rezago escolar no se manifiesta de manera homogénea ni responde a la incapacidad de los estudiantes, sino a condiciones contextuales que generan inequidades educativas. Esta investigación aporta evidencia empírica sobre una problemática poco visada, las desigualdades asociadas al turno vespertino. Asimismo, integra la percepción de docentes y de estudiantes, lo que permite comprender este fenómeno desde distintos niveles y fundamentar una propuesta de intervención viable y contextualizada. Como reflexión final, concluyo que atender el rezago escolar implica reconocer las diferencias contextuales entre turnos y generar respuestas integrales que articulen lo pedagógico, lo socioemocional y lo organizativo. El plan de acompañamiento integral propuesto representa una alternativa viable para fortalecer la equidad educativa y mejorar las trayectorias escolares. Esta investigación no constituye un punto de llegada, sino al contrario un punto de partida, que reafirma en lo personal mi compromiso,
no solo como investigadora en formación, sino como docente, con la transformación de las condiciones educativas del turno vespertino. No me queda más que agradecer su atención a la presente y me despido esperando vernos pronto nuevamente. Gracias.